Bienvenidos a la lección 3, el currículo Ambientaciones, Tecnología y Asistencia Tecnológica para la Lectoescritura. Este tema de la lección 3 trae pues lo que es el pilar de la enseñanza de la lectoescritura a los estudiantes de las poblaciones excepcionales, que es esa preparación, esa ambientación, ese diseño favorable, idóneo, para que los estudiantes de las poblaciones excepcionales pues puedan trabajar de una manera mucho más efectiva. Aquí pues vamos a estar trabajando con una definición del currículo para la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Vamos a explicar las etapas, procesos y prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura a poblaciones excepcionales. Los problemas más comunes, vamos a estar hablando de los problemas más comunes a atenderse en el proceso de la lectoescritura. Vamos a estar brindando un ejemplo de un plan de intervención. Después esto lo vamos a tocar nuevamente porque ustedes van a tener una tarea final que es de un plan de intervención. Modelos y programas curriculares para el desarrollo de la lectoescritura. Vamos a estar viendo ejemplos, ideas para ambientaciones inclusivas para la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Vamos a estar hablando de los procesos para la creación de ambientes de aprendizaje gratificantes para estas poblaciones. Vamos a dar recomendaciones a la hora de crear los centros, estaciones o áreas de aprendizaje en un ambiente gratificante para la lectoescritura. Vamos a estar hablando de un banco o menú de posibles actividades y materiales para los centros de aprendizaje en un ambiente gratificante para la lectoescritura. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre tecnología, asistencia tecnológica y asistencia tecnológica para la lectoescritura. Bien, así que muchos autores nos explican de que el éxito de los procesos y las prácticas de la lectoescritura depende, ¿verdad? Su base depende de esa creación, implantación y del diseño, el desarrollo del currículo. Tenemos que tener unas ambientaciones del salón de clases que verdaderamente estimulen al estudiante a involucrarse activamente en los procesos y prácticas que le facilitarán un contenido, una ejecución y un avalúo, para también integrar herramientas tecnológicas y de asistencia tecnológica según vayan emergiendo, ¿verdad? Porque en este asunto de la tecnología tenemos una cosa hoy y mañana tenemos una diferente, porque no es que desaparezcan, en la tecnología nada desaparece, sino que muchas veces se siguen transformando y tenemos que ver cuándo son de utilidad para nuestras poblaciones excepcionales. ¿Ok? Bien, sobre la concepción y definición del currículo para la lectoescritura en poblaciones excepcionales, podemos decir que se define como la creación, el desarrollo e implantación de un proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en las potencialidades, necesidades, intereses, preferencias, diversidad y diferencias individuales de cada estudiante en el área de estudio. ¿Okay? Así que fíjense todas estas palabras claves que me dicen que es potencialidades, estudiar las necesidades, los intereses, preferencias, en qué son diversos, las diferencias individuales de cada estudiante. Estas son las palabras clave para tener un currículo exitoso para la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Bien, basado en las características esenciales del currículo para la lectoescritura, pues la mayoría de las veces pues vamos a tenerlo basado en literatura, en unidades temáticas. El Departamento de Educación nos provee, ¿verdad?, estas áreas temáticas, un currículo pertinente a los intereses, a las potencialidades y necesidades del estudiante en el área de lectoescritura, que también todas estos
todos estos temas y todos estos contenidos sean relevantes a las capacidades lectoras de cada educando, que vamos a estar dando ejemplos de eso. Y tiene que ser, como dice aquí, un currículo que debe estar fundamentado en estas dos características, que sea pertinente y relevante. Esas son las dos palabras claves, un currículo pertinente y relevante, para captar, ¿verdad?, esos intereses, esas potencialidades, esas necesidades de estos estudiantes. Aquí yo tengo, estos son los principios para el desarrollo de un currículo de lectoescritura para estudiantes excepcionales. Y los puse en negrita, ¿verdad? Porque todos son, me parece que son 10, son bien importantes. Tiene que ser un currículo basado en la literatura, que debe proveer para el desarrollo de las capacidades lectoescritoras en todas sus manifestaciones. También nos dice que la planificación del currículo debe estar basado, como ya dijimos, en las potencialidades, necesidades, intereses y preferencias del estudiante. Se debe dar mucho énfasis al aprendizaje interactivo entre el estudiante, el texto y sus múltiples significados, mucha práctica, ¿verdad? Mucho trabajo en equipo, colaborativo. Dice también que las experiencias y materiales de aprendizaje deben ser concretas, reales y relevantes a las capacidades lectoescritoras. Así que nosotros tenemos que tener un contexto aquí que sea muy pertinente, muy real, muy relevante para captar toda esa atención, toda esa motivación de estos estudiantes. También dice que debe de considerar todos los estilos de aprendizaje, intereses, habilidades y necesidades lectoescritura. El maestro debe estar preparado para atender todo tipo de diversidad y las desviaciones de cada estudiante. Cuando estamos hablando de los estilos de aprendizaje, tenemos estudiantes que son kinestésicos, que son muy auditivos, que son muy visuales. Y tenemos que tomar todo eso en consideración a la hora de nosotros desarrollar un currículo y proveer de unas experiencias que sean muy pertinentes y muy relevantes para esta población. Aquí, esta es continuación de los principios, le dije que eran 10. El maestro tiene que proveer una variedad extensa de actividades y materiales para que el estudiante experimente y realice las actividades lectoescritoras. Podemos estar jugando con el nivel de complejidad, ¿verdad? Dentro de lo que conocemos por adaptaciones curriculares, en los niveles de dificultad y complejidad de las experiencias, que las vamos a ir aumentando, ¿verdad?, a cuando el estudiante esté preparado. Nosotros en esta lección vamos a estar aquí viendo muchas actividades y materiales para que nosotros enfrentemos, ¿verdad?, probemos con qué el estudiante se siente más cómodo y con qué podemos ser exitosos con ese estudiante. También miren lo que habíamos hablado anteriormente, que tenemos como maestros que promover la interacción del estudiante con libros, textos, materiales y actividades mediante preguntas, sugerencias, juegos que estimulen sus capacidades lectoescritoras, incluirles materiales y actividades para el desarrollo de la neurodiversidad, ¿verdad? Experiencias al exterior y periodos de relajación son parte esencial del proceso, ¿verdad? El proceso donde ellos estén interactuando con sus compañeros, donde estén el descanso, que también es ¿verdad?, un tema importante, en el patio, en los juegos, en la interacción con otras personas de la comunidad escolar. Aquí dice que la interacción del estudiante con los maestros y otros facilitadores debe responder también a sus potencialidades, necesidades, intereses y preferencias para proveer oportunidades lectoescritoras en todo momento. Esos son los 10 principios para el desarrollo de un currículo de lectoescritura para estudiantes excepcionales, y se van a dar cuenta de que todo lo que vamos a estar hablando durante esta lección está de alguna manera relacionado con alguno de estos 10 principios. Una nota importante, ya nos estamos acercando para la semana que viene, vamos a estar empezando a hablar de los métodos de la lectoescritura, pero como dice aquí, independientemente del modelo curricular
que se utilice sea el de basados en destrezas, competencias o estándares. Cuando trabajamos a base de las potencialidades, necesidades individuales y colectivas de cada estudiante, lo que vamos a hacer es llevar al estudiante a que trabaje a su propio ritmo, de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses y a sus habilidades, ¿ok? Independientemente de los modelos curriculares que vamos a estar hablando aquí, vamos a tener esto como norte. Aquí tenemos las etapas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura dirigida específicamente a estudiantes excepcionales. Está la etapa de prelectura, ¿verdad? Que antes se le llamaba esto apresto, que es la etapa en el proceso de la lectoescritura en la que se inicia el desarrollo de las capacidades mecánicas y de comprensión literal lectoescritoras. En la etapa de la lectura se continúa el desarrollo de la mecánica de la lectura de forma integrada con la comprensión literal e inferencial, y en la etapa de mejoramiento y enriquecimiento pues promueve el mejoramiento y el desarrollo a lo largo de la vida de las capacidades lectoras. Las capacidades facilitan la construcción y reconstrucción de nuevos textos y contextos significativos. Estas son las 3 etapas. Bien, ¿cuáles son los problemas más comunes en el proceso de la lectoescritura? ¿Y por qué es importante que ustedes las conozcan? Ustedes son las personas que quizás son las que se van a estar dando cuenta de los problemas que van a tener de que algún estudiante tiene problemas, ¿verdad? En el proceso de desarrollo de la lectoescritura, y que ese problema que está teniendo ese estudiante en el salón de clase está relacionado a otra condición, ¿verdad? A alguna condición. Y pues aquí empezamos con las observaciones, con los referidos. Pero, ¿verdad? Por mencionárselas aquí, tenemos que tener ese ojo puesto en que ese estudiante, los problemas más comunes de la lectoescritura son problemas de memoria a corto o a largo plazo, dificultad para seguir direcciones. Estudiantes que tengan dificultad para seguir direcciones pueden tener problemas con el desarrollo de la lectoescritura. Estudiantes con lapso de atención corto, estudiantes, ¿verdad? Con déficit de atención. Problemas de percepción visual o auditiva, vocabulario limitado, estudiantes que hacen uso inapropiado del lenguaje a nivel fonológico, no articulan bien, no tienen conciencia fonológica, tienen experiencias de aprendizaje limitada, dificultad para trabajar en grupos, y esto puede repercutir a su vez en mucha falta de interés y motivación, e inclusive inestabilidad emocional cuando el estudiante pues no lo ayudamos y ve que no puede y se va a frustrar, y eso le puede causar pues otros problemas que a lo mejor pues nosotros entendemos que no están relacionados a este proceso de frustración. Aquí les dejo por ahora, porque nosotros después ustedes van a hacer un ejemplo de un plan de intervención. Primero se los puse vacío. Dice: plan para la intervención y o atención, corrección, remediación y o compensación en el aprendizaje y la enseñanza de las capacidades lectoescritoras, utilizando métodos combinados. Bien, lo primero es que vamos a tratar de identificar cuál es el problema o dificultad específica de lectoescritura que tiene ese estudiante, ¿verdad? A nivel nosotros como maestros, no a nivel de ningún especialista, neurólogo, internista, terapista, nada de eso. Nuestra visión como maestros, y yo les voy a enseñar un ejemplo. ¿Qué procedimientos de intervención, corrección, remediación y o compensación puedo utilizar? Dice, aquí incluya las estrategias, actividades, experiencias de aprendizaje, materiales, recursos y o métodos combinados, estrategias de avalúo y otros a ser utilizados en la intervención de forma integrada. Yo se lo dejé aquí en rojo lleno para que ustedes pudieran sobresalir, ¿verdad? En el ejemplo. Por ejemplo, un problema que yo puedo notar específico de la lectoescritura es que el estudiante omite letras,
¿Ok? Añade, escribe de más. Sustituye, invierte letras. Invierte letras, palabras o sonidos en la lectura cuando está leyendo. Bien, todas estas cosas nosotros con un mínimo esfuerzo podemos identificarlas en el salón de clase. Pero ¿qué hacemos con esto? Algunos de los procedimientos de intervención que podemos utilizar, ¿verdad? Dice aquí, nos sugieren elaborar una lista de palabras y frases basadas en los contenidos de lectura del estudiante. ¿Con qué palabras tiene problemas? ¿Cuáles dice? ¿Cuáles escribe bien? ¿Cuáles escribe mal? ¿Ok? Dice que esas palabras o frases pues se lean y se repasen todos los días. Dice modificar y ajustar los materiales de lectura al nivel de habilidad lectora del estudiante. ¿Ok? Así que nosotros podemos estar escogiendo, ajustando materiales de lectura, niveles de libros. A lo mejor no funciona un libro que sea para un nivel inferior. O a lo mejor esos materiales tienen unas ilustraciones que le llaman la atención al niño por sus gustos o intereses individuales. Vamos a hacer esos ajustes de acuerdo, ¿verdad?, al nivel de habilidad lectora del estudiante. Preparar listas de vocabulario, palabras y frases que el estudiante no reconozca. Utilizarlas para la enseñanza de lectura, para el análisis fonético y creación de cuentos cortos, ¿verdad?, con esas palabras o vocabulario. Enfatizar en el análisis fonético y las claves de contexto para la lectoescritura. El estudiante tiene problemas con unos fonemas específicos. El estudiante puede decir unos fonemas y entiende unos fonemas en específico. Comparo, ¿qué está pasando aquí? Usar marcadores y bolígrafos de colores para identificar sílabas, palabras, letras, subrayar. Así posiblemente le facilite la lectura al estudiante. Vamos a enseñarlo a usar colores, a marcar, a usar ese dedito. Nosotros otras cosas que podemos hacer aquí es que tenemos que observar, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes de maestría, observen los ojitos. En la lectura hay un proceso mecánico donde el estudiante tiene que estar moviendo sus ojos. En el caso de nosotros, ¿verdad?, en el idioma español y también en el inglés, de izquierda a derecha. Ese estudiante puede hacer un movimiento ocular de esa naturaleza. Puede seguir con el dedito según va leyendo. Puede brincar, sus ojitos le permiten brincar de la línea a la siguiente, ir a la izquierda y moverlos de izquierda a derecha. Esas son cosas que nosotros nos podemos ir fijando. Y le digo lo de izquierda a derecha porque hay otros, ¿verdad? Hay otras lenguas en el mundo de que se lee de derecha a izquierda. Así que no voy a entrar en esos temas, pero eso es así. Grabar la lectura oral del estudiante para ayudarle a identificar sus patrones de error, que él mismo se escuche. Por ejemplo, si tiene muchos errores y a lo mejor no se quiere escuchar, a lo mejor nosotros pues tenemos que tomar esto ¿verdad? No de una manera tan seria, tenemos que buscar la forma en que se sienta pues motivado a grabarse para escuchar. Todos podemos tener errores y planteárselo de esa forma para que se deje ayudar a través de la grabación oral, de la lectura oral. Preparar las letras, sílabas y palabras que les representan dificultad. Podemos ponérsela en lija o papel arenoso. Eso es parte también de los procedimientos de intervención. Trazar las letras. Desarrollar materiales que permitan trazar las letras, sílabas y palabras que les representan problema al estudiante en el aire. La trazar en el aire, que también es algo bien bueno. En pedazos de alfombra, en espuma de afeitar y en otros materiales similares. Dictar sílabas y palabras para ir acostumbrando ese oído, especialmente en los fonemas que tiene dificultad. Crear ejercicios y hojas de trabajo en las que el estudiante paree láminas o dibujo con letras, sílabas o palabras.
¿Ok? Y en la parte de observación y recomendaciones, dice que los procedimientos de intervención deben incorporarse a la rutina diaria de actividades del estudiante para lograr su desarrollo. Así que pues esto es un ejemplo de un plan de intervención con cosas que se pueden estar colocando. Este ejemplo de un plan de intervención pues es obviamente un resultado de las observaciones del maestro. Ustedes saben que cuando estamos construyendo, simplemente refiriendo, esta información es bien valiosa. Cuando estamos construyendo el PEI, esta información es bien valiosa y obviamente pues cuando construimos el PEI vamos a empezar esas ayudas, esos acomodos, esos servicios al estudiante, estos planes de intervención, pues tenemos de dónde nutrirlo, ¿verdad? A base de unas buenas observaciones y luego pues se han hecho las evaluaciones y puede ayudarnos mucho todo ese conjunto de información para trabajar con este plan de intervención. Ok, modelos y programas curriculares para el desarrollo de la lectoescritura. Dice que desde sus inicios la lectoescritura, como cualquier otra rama de la educación, ha pasado por un proceso de transformación, crecimiento, descubrimiento, mejoramiento. Hay cosas que se han dejado de usar, hay cosas pues que se le ha dado más énfasis, como por ejemplo la letra cursiva, que se ha tratado de dejar un poquito en el pasado, y vamos a estar viendo nosotros un método que tiene que ver, un método de lectoescritura que inclusive es en letra cursiva, pero eso se lo explico después. Cuando hablamos de modelos y programas curriculares tenemos que comenzar desde Montessori. El método, yo leí sus trabajos y la mayoría, si no el 99% de ustedes aprendió a leer y escribir con el método fonético y global, ¿verdad? Hasta nuestros días. Estas metodologías fueron las pioneras en delinear el currículo para lector, para la lectoescritura. Bien, es así como un poquito la base, aunque nosotros aquí en Puerto Rico, yo creo que el Montessori nos llegó un poquito después y el global también, ¿verdad? El que usaba la mayoría de los maestros de las escuelas de Puerto Rico en los 60, 70, 80 y no sé, ¿verdad? No me atrevo a decir que los 90, pues fue el método fonético y la cartilla fonética. Algunos de los modelos y programas curriculares para el desarrollo de la lectoescritura, pues miren, aquí tenemos algunos ejemplos de las metodologías. No estamos hablando de métodos, estamos hablando de modelos curriculares más bien, más relevantes. El currículo a base de destrezas y o competencias. Aquí en Puerto Rico utilizan más el currículo a base de estándares de contenido. Ustedes saben que el Departamento de Educación provee unos estándares de contenido que entonces hay que alinear esos currículos alinearlo hacia esos estándares de contenido en todas las materias y en todos los niveles. También están los modelos curriculares a base de la ejecución y avalúo, ojalá, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos tener modelos curriculares que se estén constantemente autofortaleciendo a base de la ejecución y avalúo. También dice que a base de unidades temáticas basadas en la literatura infantil, que nosotros utilizamos mucho la literatura infantil, currículo a base de problemas, currículo a base de necesidades, currículo diferenciado, individualizado, de diseño universal de enseñanza. Vamos a ver un poquito qué es eso. Por ejemplo, el modelo a base de estándares se funde con el de unidades temáticas, como ustedes los conocen, para crear y atender los contenidos relacionados a la lectoescritura y otras materias académicas. Es como si fuera un poquito de integración. También el modelo de currículo a base de problemas o problematizado, el que es a base de necesidades, y el diferenciado, individualizado e inclusive el de diseño universal se basa en las potencialidades y necesidades de cada estudiante. ¿Okay?
Uno de los enfoques curriculares de mayor utilidad para la enseñanza de la lectoescritura a poblaciones excepcionales lo constituye la fusión del currículo a base de estándares, que es como lo usamos aquí en Puerto Rico, a base de problemas o problematizados y en unidades temáticas basadas en piezas de la literatura infantil, como lo hacen muchos maestros en Puerto Rico. Y aquí vamos a estar dando una lista de muchas piezas de literatura infantil que se pueden integrar en estos modelos, ¿verdad? De currículo, ¿verdad? Y atándolos a unidades temáticas donde podemos partir, ¿verdad? Que el mismo estudiante seleccione, escoja, dependiendo del gusto, de los intereses, para que los estudiantes se animen a leer. Bien, el primer paso, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que ir trabajando, pues por ejemplo, es generar como una lista de temas de interés para estos estudiantes. Vamos a estar generando una lista de temas de interés. A lo mejor nada de lo que está aquí usted sabe que va a ser del interés de ese estudiante. A lo mejor el interés de ese estudiante son unas cosas bien precisas y bien específicas. Puede ser los dinosaurios, pueden ser la tecnología, pueden ser otros temas, ¿verdad? Dice que se recomiendan de que los temas sean seleccionados por los estudiantes o que sean seleccionados de un inventario como lo que yo le voy a presentar aquí. Cuando se trabajan unidades temáticas basadas en piezas literarias, los temas pueden ser los mismos títulos de los cuentos, como lo tengo aquí, o lecturas preseleccionadas como Nuestro cuerpo, estamos leyendo, pero estamos entrando en un área de contenido, La familia, Mi mundo, lectoescritura, estudios sociales, los animales, lectoescritura, ciencia, las plantas, lectoescritura, ciencias, nuestro ambiente, eso obviamente es conciencia, la tecnología, que eso ya tiene específicamente unos estándares allí el Departamento de Educación, los medios de comunicación, que eso podría ser español, inglés, los servidores públicos, nuestra gente, los cuerpos de agua, juegos y diversiones, las bellas artes, costumbres y tradiciones, la radio y televisión, nutrición y salud, el tiempo y el espacio, formas, tamaños y colores, eso puede estar, ¿verdad? Atado a matemáticas, el mundo del saber y el conocimiento, fábulas, mitos y leyendas, ¿verdad? Tenemos una lista grande de temas donde los estudiantes pueden seleccionar o pues nosotros presentarlos a ver en qué ellos pues se pueden interesar. Tenemos otra lista de temas que nosotros le llamamos generadores, ¿verdad? Que a lo mejor el tema, el objetivo, el mensaje que está llevando esa pieza literaria está alineada con los contenidos que yo tengo. La Caperucita Roja, y aquí tenemos que también velar los gustos, el nivel del estudiante. Algunas veces estamos fortaleciendo, trabajando la lectoescritura todavía en segundo o tercer grado. La Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, El patito feo, Hansel y Gretel, Los 3 cerditos, Ricitos de oro, La bella durmiente, La cucarachita Martina, etcétera, etcétera. Luego se selecciona un título del cuento para la unidad y se procede a explorar el mismo con los estudiantes. Y entonces encontré esta tabla de exploración, ¿verdad? Que se llama 2Q12. En inglés se conoce como KWL, What I Know, What I Want to Learn. Ay, me salió 2 veces, ahí lo tengo que arreglar. Entonces, en esta estrategia es una estrategia de exploración temática. Pues, por ejemplo, escogí de esta lista la Caperucita Roja, que está aquí, la primera. Y entonces voy teniendo qué conocemos del tema, qué quiero saber o aprender, cómo lo puedo aprender, cómo puedo saber si lo aprendí.
A base de esto, nosotros vamos a buscar las mejores estrategias para diseñar la presentación de estos contenidos. Aquí tengo lo que se llama un mapa semántico del tema o título del cuento. Por ejemplo, aquí yo tengo pues el título o tema de la unidad y voy alineando utilizando la tabla de exploración temática. Se procede a preparar este mapa semántico del tema. En el mapa se van a incluir las áreas académicas y de desarrollo que se van a integrar y subtemas del tema que serán atendidos en cada área con algunas posibles actividades para su desarrollo. ¿Ven? Así que tenemos esto de la lectoescritura que estamos a su vez tratando de alinear, ¿verdad?, algunas de estas áreas de exploración temática en algunas de las áreas académicas. Entonces vamos a la planificación de la unidad. Haciendo uso de este mapa semántico, como se llama aquí, del tema o título del cuento, se planifica la unidad para el mes. En esta se van a incluir los objetivos, competencias o estándares y las actividades semanales para comenzar su implantación. También en esta unidad se incluyen los métodos específicos con sus respectivas actividades de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Les voy a enseñar por aquí un ejemplo, ¿verdad? Aquí yo les puse de tarea hacer no un plan de unidad, aclaro, va a ser un plan de lección para que no sea de, ¿verdad?, obviamente de un mes completo, un plan de unidad. O no lo quería hacer de una unidad para que no fuera tan extenso y lo dejé como para una lección de día. Pero sí, fíjense que el plan de unidad, yo sé que el Departamento de Educación cambia constantemente los elementos, vamos a decir, los elementos de estas planificaciones. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí no vamos a estar enfocándonos a todas las partes que tiene esto, pero pues por ejemplo aquí le dice el número de la unidad, la semana número tal, el tema, ¿verdad? Área académica, pues por ejemplo si yo voy a hacer un cuento que tenga que ver con ciencias, pues aquí digo área académica, estudios sociales. Le escribo los objetivos, el estándar al que está alineado y entonces dentro de este menú o banco de posibles actividades selecciono una. Pues por ejemplo lectura de cuento, discusión y análisis del cuento o puede ser más de una, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, son estudiantes excepcionales. Dramatizar el cuento, la lectura coral del cuento, lectura individual del cuento, crear un cuento crear otro cuento, ¿verdad? Tomando conceptos de la versión original, cambiarle una parte, desarrollar conceptos numéricos y uso del dinero, conteo numérico, o sea que así aquí continúe. Construir gráfica. Si estamos hablando de un cuento que incluya una tienda, pues entonces podemos hacer alguna actividad como de hacer compra. Si estamos pues por ejemplo en un supermercado, uso de los especiales del periódico para hacer compra, solución de problemas verbales, identificar partes del cuerpo, trazar silueta del cuerpo, vocabulario de las partes del cuerpo, rompecabezas de las partes del cuerpo, juego de las partes del cuerpo, leer vocabulario en franjas, colorear las partes del cuerpo, identificar las partes del hogar, dibujar su hogar, dependiendo del cuento, ¿ok? Dependiendo de lo que nosotros estamos hablando, pues tenemos un banco de actividades que nosotros podemos estar trabajando. Otras actividades, otro menú posible, aquí dice que son actividades genéricas. A lo mejor esta también les puede servir mucho para las capacidades lectoescritoras, construir un modelo, que creen una lista, que clasifiquen, que adivinen, que verifiquen, que encuentren algo específico, que
vayan creando un patrón, que escriban una ecuación, hacer una gráfica, crear dibujo, dramatizar, actuar, entre otras actividades. Aquí tenemos, ¿verdad? En la parte de... les puse como un resumen. Proceso para la creación, implantación y desarrollo de currículo integrado a base de las unidades temáticas centradas en literatura, ¿verdad? Que aquí sería bien bueno pues con un cuento. En el paso 1, como les dije, generamos una lista de temas de interés para los estudiantes. ¿Ok? Y entonces tenemos ejemplo de temas generadores: nuestro cuerpo, la familia, mi mundo, los animales. Ejemplo de temas literarios clásicos. En el paso 2 se selecciona un tema o título del cuento para la unidad. O sea, seleccionamos el título del cuento y se explora el mismo con el estudiante. Podemos buscar aquí la tabla de exploración semántica. Ay, que estaba por allá. En el paso 3 se procede a preparar el mapa semántico del tema. Entonces en el mapa se incluyen las áreas académicas y del desarrollo que se van a integrar. No tienen que ser tantas, o sea, no es aquello completo, es pues la área académica, a lo mejor posiblemente una o dos. Y en el paso 4 dice: haciendo uso del mapa semántico se planifica la unidad para el mes. Se incluyen los objetivos, que este fue el ejemplo que le puse aquí. Se incluyen los objetivos, estándar o competencia y las actividades semanales. Se incluyen los métodos específicos con sus actividades de enseñanza. Ven, aquí está recogido cómo serían esos 4 pasos. En la en la lección también nos trae el tema de ambientaciones inclusivas para la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Y aquí estamos hablando que es bien importante lo de la construcción de un ambiente inclusivo. El estudiante excepcional se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir que está en un lugar donde puede desarrollar sus capacidades, no un sitio donde no va a lograr, sino un sitio donde tiene que estar un ambiente positivo, de que va a tener de alguna manera su llave para acceder de una manera más efectiva a ese currículo, adaptando y recibiendo esos servicios relacionados, todos esos acomodos, si necesitan tecnología, si necesitan asistencia tecnológica, que ellos se tienen que sentir de que el ambiente se va a acomodar para que ellos puedan lograr. ¿Ok? Cuando estamos hablando de ambiente inclusivo, se trata de eso. Cuando estamos hablando de diseño universal, estamos hablando de que ese es el escenario en que un currículo basado en la lectoescritura y la literatura cobra vida. El diseño universal tiene que, en el caso de que el estudiante esté en una sala de clases regular, pues por ejemplo, las necesidades específicas que tiene ese estudiante se podrían convertir en algo adaptado para todos los estudiantes. No en todos los casos podríamos estar haciendo esas adaptaciones de manera universal, pero dentro de lo que se pueda, pues deberíamos empezar por ahí, ¿verdad? Antes de irnos a la educación diferenciada. Por ejemplo, un ejemplo del diseño universal, tenemos este estudiante pues con baja visión. Con baja visión, y yo pues preparo todos mis materiales con una letra letra mucho más grande y beneficio a todos los estudiantes, y ese estudiante pues va a estar ahí beneficiado y va a ser algo completamente transparente. Nadie va a saber que fue por ese estudiante. O por ejemplo, tengo un estudiante con discapacidad intelectual leve, de la población, ¿verdad?, excepcional, y pues entonces en mis tareas y en mis exámenes yo me enfoco en dar unas instrucciones más específicas para todo el mundo, que van a ser beneficio también para, obviamente, primeramente para ese estudiante y para los demás. Brindo ejemplos, fortalezco más las claves. Ese es otro tipo, ¿verdad?, de diseño universal, donde el escenario va a ser uno pues más
¿Qué toma más en consideración a ese estudiante? La creación de ambientes naturales de aprendizaje que apoyen el desarrollo de las capacidades lectoescritoras en poblaciones excepcionales se refiere al proceso de transformar ese salón de clase en un escenario vivo, ¿verdad? Donde haya continuo avalúo y currículo adaptado, pero que haya continuo avalúo. ¿Y a qué se refiere eso? Nosotros acabamos de salir de la lección 2 que hablaba del avalúo. Tenemos que estar tomando constantemente en consideración los resultados para adaptar. Tenemos que tomar en consideración todo el tiempo el avalúo, cómo el estudiante ejecutó, cómo podemos transformar, cómo podemos ajustar para llenar esas necesidades. A eso es que se refiere esta parte. Y aquí, pues el resumen en términos de estas ambientaciones inclusivas dice que la clave para lograr un ambiente rico de experiencias gratificantes para el desarrollo de las capacidades lectoescritoras radica en que provean las situaciones, experiencias, los materiales, centros o estaciones especiales de aprendizaje, que le voy a explicar qué tiene que incluir, rutinas y otras actividades que sean pertinentes al estudiante, específicamente que entonces se acomoden a sus potencialidades y necesidades lectoescritoras. ¿Y cómo me voy a enterar de eso? A través del avalúo. Como voy a estar haciendo avalúo todo el tiempo, me voy a enterar de dónde están sus potencialidades y necesidades. Ok, aquí esto un poquito, es una continuación. Transformar el salón en un escenario vivo, que haya avalúo. La ecología o el estudio de los ambientes conducentes a un desarrollo mayor de aprendizaje. Crear ambientes similares o iguales a los que el estudiante conoce. ¿Ok? Ya esto pues lo dijimos. También incluir materiales llamativos, juegos, espacios donde se pueda llevar a cabo la creación, la investigación, la experimentación de los procesos y prácticas. Si a los estudiantes les gusta mucho la tecnología, vamos a integrarle tecnología, vamos a integrarle internet, vamos a integrarle tableta, vamos a integrarle temas, pues que ellos se sientan relevantes y pertinentes para ellos, para facilitar el proceso de la lectoescritura. ¿Ok? En términos de los procesos para la creación de ambiente de aprendizaje para la lectoescritura, aquí dice que la planificación es bien importante y que va a servir de guía y orientación para el educador, ¿verdad? Que tiene que proveer una visión amplia, flexible, dinámica e interactiva de todo el proceso. Tiene que contener estos elementos, ¿verdad? En la planificación del proceso de desarrollo del plan de desarrollo e implantación tiene que tomar en consideración el marco, tiene que tener un marco conceptual, un proceso de evaluación, currículo, estrategias y materiales, un modelo del ambiente gratificante, programa, cómo va a ser la rutina diaria, esas actividades, la planificación de la enseñanza semanal, plan de desarrollo del comportamiento del niño, documentación del proceso, colaboración y consulta entre el equipo de trabajo. Son muchos elementos y ustedes dirán, wow, pero qué mucho. Pues esto es lo que nos garantiza, ¿verdad?, que verdaderamente se lleve a cabo toda esta ambientación adecuada en cumplimiento con lo que necesitan estos estudiantes. Otras recomendaciones, aquí tengo muchísimas: utilizar dibujos, láminas u otros para ilustrar las actividades, decore los centros. Aquí estamos hablando de los centros, ¿verdad? Cuando estamos hablando como de centros, estaciones para el desarrollo de la lectoescritura, que lo tienen muchas escuelas, que sea un lugar lindo donde ellos quieran ir, sentarse, buscar libros, tengan los materiales disponibles, organizado, planifique actividades, traiga invitados. Podemos
tener una actividad de marionetas, a lo mejor de trabajar un cuento y que ese cuento pues se dramatice el día tal. Preparar juegos, actividades autocorrectivas, siempre que sea posible. Trabajar en grupos, ponerlos a trabajar allí en grupos que les gustan mucho, grupos pequeños. Pueden trabajar con actividades en los que puedan cortar, pegar, escribir, dibujar, colorear, leer, construir un modelo, un diagrama, una torre, hacer una lista, clasificar objetos, adivinar, verificar, encontrar patrones o cosas, escribir un problema matemático, demostraciones, buscar láminas en internet, juegos de letras y números, uso de la calculadora para que ellos puedan diferenciar los números, y en la computadora también manipulativos de diferentes cosas, entre otros. También dice que se organicen los objetos, los juguetes, las láminas y dibujos en cajas de plástico de zapatos y clasificarlos por temas de unidades. Ejemplo, podemos hacer una cajita, ¿verdad?, con materiales y manipulativos, juguetes para la familia, para los animales, y tenerlo por categorías, ¿ok? Así que entonces, si tenemos todas las cosas organizadas de esa manera, pues entonces cuando estamos trabajando con un tema específico, pues se nos va a hacer mucho más fácil desarrollar estas actividades de los centros. Utilizar los materiales por unidades, inclusive pudiera estar alineando la caja tal en mi plan para yo saber dónde voy a buscar las cosas, y organizarme todo. Mientras más organizados estemos, más fácil nos van a salir estas ideas y crear estos planes. Con que nos salga una clase, pues nos salga todo bien. Posibles actividades para los materiales de los centros. Yo encontré mucha información, pero pues lo resumí un poquito. Para los centros de lectura, tener disponibles revistas, libros grandes, periódicos, artículos, juegos de letras cortadas en lija o material relieve, rompecabezas, pasquines, material impreso informativo, señales de pares y de cosas así, de tránsito inclusive, para que entonces los estudiantes pues los pongan allí, los clasifiquen, jueguen con ellos. Cuentos grabados, que esa es muy buena. Centro de lenguaje, utilizar música digital, radio, grabaciones, grabadoras para ellos mismos grabarse, tarjetas con vocabulario y juegos. Para el centro de escritura y publicaciones, utilizar diarios, libretas, lápices, papel de diferentes tamaños y dibujos para escribir, vocabulario, diccionarios ilustrados, enciclopedia. Para un centro de desarrollo de la lectoescritura con un tema de estudios sociales, por ejemplo, utilizar mapas, atlas, libros, láminas, dibujos, juegos de cartapacio, traer al globo del mundo, juegos, mapas en relieve, demostraciones, revistas, y de bellas artes, ¿verdad? También ponerlos ahí a dibujar. Podemos tener ahí, pienso yo, lo que son los templates. Vienen muchos templates de formas de flores, y entonces que ellos puedan ahí estar con témpera, con tiza, con papel de estraza, pinturas de muchos tipos, acuarelas, teatro de títeres, marionetas, entre tantas cosas, ¿verdad?, que a los niños pues les puede interesar. En términos de la asistencia, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es la asistencia tecnológica para la lectoescritura? ¿Qué representa tecnología? Mire, cualquier objeto, equipo, sistema, producto, adaptación, cuyo propósito es el de suplir, aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales y lectoescritoras de las personas excepcionales. O sea, tecnología no es algo digital solamente, o no es solamente una computadora. Son muchas cosas que pueden representar aquí
tecnología. Hasta una pizarra puede ser tecnología, ¿verdad? El uso de la tecnología y asistencia tecnológica puede ayudar al estudiante a alcanzar autonomía, independencia, productividad y una mayor inclusión en la sociedad. ¿Ok? Y hay muchos, pues obviamente muchos niños que les encanta la... ahora mismo le activé ahí los closed captions, pero lo tengo... No sé si está saliendo, es que no me había dado cuenta que tengo aquí la posibilidad de poner closed caption, pero no he entrado, como la computadora es nueva, no he puesto todo esto en español. Así que déjenme apagarlo. Y aquí también pues parece que puedo escribir. Sí, también. Los niveles de asistencia tecnológica tenemos aquí desde alta tecnología, tecnología media y tecnología baja. ¿Ok? En la tecnología alta pues incluyen los programas y equipos electrónicos o mecánicos que se utilizan de forma alternativa para mantener o aumentar capacidades funcionales y lectoescritoras del estudiante excepcional, como son sillas de rueda, tableros de comunicación, como les estaba diciendo. No todo lo que nosotros pensamos, no solamente la computadora, las tabletas o los teléfonos son tecnología, que estamos hablando de muchas cosas y ya les dije la definición y por qué todo esto cae en tecnología. Tecnología media se refiere a equipos que pueden ser accesibles a toda la población, como calculadoras, grabadoras, termómetros parlantes, programados, educativos e interactivos. Y la tecnología baja, pues accesibilidad personalizada. Aquí tenemos, ¿verdad?, clasificaciones para que son muchas cosas de tecnología, ¿verdad?, de asistencia tecnológica. Tenemos los de comunicación. En esa categoría tenemos los equipos o recursos para lograr el desarrollo de las habilidades de comunicación, incluyendo las lectoescritoras. Aquí pudiéramos tener las grabadoras para que ellos grabarse y que ellos se escuchen. Posicionamiento y movilidad. Las que permiten que ellos puedan moverse, ¿verdad?, en su ambiente, viajar, trabajar, participar en actividades de recreación, un bastón, una silla de ruedas. Actividades del diario vivir se incluyen equipos que permiten la realización de actividades habituales como vestirse, bañarse, comer. También juegos adaptados y recreación. Aquí estamos hablando del acceso a juguetes. Hay unos juguetes que son para niños autistas que tienen, ¿verdad?, que los logra calmar porque tienen, ¿verdad?, tienen una sensibilidad al tacto y emiten unos sonidos que a muchos niños autistas como que los ponen, ¿verdad?, con unos niveles mucho más calmados. Acceso a computadoras, pues todas las conocemos. En el acceso a las computadoras podríamos tener, y en ayudas sensoriales, los dirigidas a la reducción de habilidades visuales y auditivas, estudiantes que tengan baja visión, que necesiten, por ejemplo, lectores de pantalla. Toda la tecnología, ahora mismo lo que vi de los closed captions para estudiantes pues que tengan baja audición, todo esto es asistencia tecnológica. Aprendizaje consiste de recursos y prácticas para atender los problemas específicos en las materias académicas básicas. Así es que se clasifican estas áreas de asistencia tecnológica. Bien, en resumen, aquí tengo que el currículo, la creación de ambientes gratificantes de aprendizaje, la tecnología y la asistencia tecnológica para el desarrollo de las capacidades de lectoescritura en poblaciones excepcionales representan las áreas pilares que necesitan atención constante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para mí específicamente esta parte del diseño curricular y bueno, y el ambiente también es muy importante, como vimos. El proceso de evaluación es indispensable para constantemente, ahí se quedó la A de evaluación.
El proceso de avalúo constante va a ser indispensable para continuar identificando cuáles son las necesidades y potencialidades específicas en ese momento histórico del estudiante, pues a base de ellas que vamos a estar preparando y adaptando y ajustando continuamente ese currículo. Y el currículo para la lectoescritura y las experiencias de aprendizaje se convierten en procesos vivos y activos dentro de un ambiente gratificante que integra la tecnología, la asistencia tecnológica, el acceso al currículo general y servicios relacionados para las poblaciones excepcionales. Traté de que fuera rápido para que ustedes no tengan que tener un video tan largo. Les tengo por aquí para explicarles la tarea. Déjenme ver cómo. La tarea, ya yo se las coloqué por aquí. Ustedes van a leer este formulario con las instrucciones y tienen para entregarle el 22 de abril. No tienen foro. Además aquí tienen, aquí es que voy a poner la videoconferencia, la videopresentación. Lo voy a organizar ahora por folders. En material de contenido aquí le voy a poner la videopresentación. En este folder de material de apoyo van a tener material importante de apoyo. Tienen unos videos. Específicamente aquí me gustaría que ustedes vieran, antes de empezar con la semana que viene con el primer método de lectoescritura, me gustaría que entraran aquí y vean esto que les incluí de condiciones que pueden afectar el desarrollo de la lectoescritura, y pues como que lo quería tener de preámbulo antes de iniciar para conocer un poquito qué es la apraxia, la dislexia, autismo, síndrome Down, retos intelectuales, sordos ciegos, agudeza sensorial promedio, dislalia, dificultades de pronunciación o fonológica, déficit de atención, conductas desafiantes, hipersensibilidad, problemas de coordinación. Son algunas de las condiciones que pudiéramos estar asociadas con estudiantes que tienen dificultad para el aprendizaje de la lectoescritura. Me gustaría que lo leyeran para que tuvieran esto como base, porque estos son los estudiantes que van a necesitar específicamente trabajar con los métodos que vamos a estar discutiendo. Voy a buscar por algún lugar. Y aquí está la tarea. Les puse por aquí. Luego de ver la video presentación, complete solo las partes del plan de lección. Fíjese que en la presentación hablaba de un plan de unidad, pero yo no los quería poner a hacer un plan de unidad. Así que lo hice tipo plan de lección. Así que es como si fuera para un día. Y para la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Ustedes van a poner aquí un tema, el tema, solamente tema, los objetivos para ese día, en términos de la competencia o el estándar a que está alineado los estándares del Departamento de Educación. Y en esta parte de actividad, usted va a referirse al que yo presenté de menú o banco de actividades suministrados. Y usted me explica la clase aquí de cómo inicia, cómo desarrolla y cómo cierra con esa actividad que está dentro del banco como sugerida o recomendada para los estudiantes de poblaciones excepcionales. ¿Okay? Quiero ver cómo les sale. Y fíjese que tiene 2 puntos alinearlo con el estándar, punto 5 los objetivos y punto 5 el tema. ¿Okay? Yo lo que quiero es que dentro de las cosas que ustedes saben, yo sé que ustedes saben hacer planes, pero aquí lo importante es que yo quiero ver cómo ustedes van a utilizar ese menú de actividades para poblaciones excepcionales, cómo las pueden usar. ¿Okay? Así con un ejemplo acá, mano derecha. Dice, brinde sus contestaciones en oraciones completas cuando aplique. Por ejemplo, aquí y acá.
en los últimos 2. No olvide verificar la rúbrica que está en la página 2. Una vez completado el documento, les voy a pedir de que lo graben en formato Word. En algunos grabaron en otro formato que me dio trabajo de abrir las primeras asignaciones. Así que déjenlo en Word y es para el 22 de abril. En la segunda página está la rúbrica dirigida, ¿verdad?, a que si escribió el tema, los objetivos, si lo pudo alinear con el manual de estándares de español del Departamento de Educación. En este caso me imagino que es español. Y la actividad. Bien, así que nos vamos a reunir el jueves a las 5 por si tienen alguna duda sobre la actividad, pues entonces ayudarlos un poco. Así que buenas noches y nos veremos el jueves.